Mi esposo se divorció de mí por evidencia falsa de infidelidad, pero todo fue una trampa de mi suegra para separarnos y robarle su dinero. Así que yo, de 25 años, me divorcié de mi esposo Thash, de 27 años, este año por algunas acusaciones falsas. Siempre sospeché que su madre estaba involucrada, pero mis sospechas se confirmaron debido a un error suyo hace 6 meses. Pensé que Thash también había recibido esa información sobre ella, pero para mi sorpresa, solo se enteró ahora y está en un gran aprieto. Thash y yo nos conocíamos desde la infancia, ya que vivíamos en el mismo vecindario. Nuestro vecindario era infame porque muchas familias de bajos ingresos encontraban refugio allí. Mis padres estaban pasando por momentos difíciles debido a la pérdida de sus empleos, por lo que para reducir costos, se mudaron allí conmigo y con mi hermana menor. La familia de Thash había vivido allí durante mucho tiempo. Su madre consumía sustancias y, por lo tanto, se quedaba en casa de sus padres, dejando a Thash a su cuidado, sin que se supiera el paradero de su padre biológico. Thash era mayor que yo en la escuela y un estudiante extremadamente brillante, así que nos ayudó a mí y a mi hermana a cambio de que yo lo ayudara con sus tareas. Así es como nuestros padres se enteraron de nuestra amistad, que pronto se convirtió en una relación. Unos años más tarde, Thash se graduó y se mudó para ir a la universidad. Obtuvo algunos fondos de sus abuelos y cubrió el resto con una beca. Su madre, de quien nadie sabía a qué se dedicaba, siempre estaba ausente y ni siquiera se despidió de él. Thash solía hablar conmigo por FaceTime de vez en cuando desde la universidad, explicándome cómo funcionaban las cosas al otro lado de la ciudad, pero las llamadas comenzaron a disminuir con el tiempo. Hice muchos esfuerzos para mantenerme en contacto, pero al darme cuenta de que no había ninguno de su parte, me retiré. Poco después recibí un mensaje de texto de él y me dejó por mensaje de texto. Lidiar con la ruptura de una relación tan larga fue difícil, pero me recuperé y trabajé muy duro en la escuela. Mis padres, por otro lado, habían comenzado a tener éxito con sus trabajos, obteniendo puestos permanentes, y ahora era cuestión de 1 o 2 años antes de que nos mudáramos de ese lugar. La madre de Thash había estado hablando mal de nosotros por todo el vecindario, acusándonos de obtener dinero haciendo cosas ilegales. Después de algunos altercados con ella, mis padres decidieron acelerar el proceso de mudanza. 3 años después, mi universidad organizó una charla con un joven emprendedor en ascenso cuyo negocio estaba en auge y me pidieron que moderara la sesión. Cuando leí la lista de invitados, me di cuenta de que no era otro que Thash. Asistimos a la charla y fuimos a tomar un café para ponernos al día. Me contó todo, incluso cómo su madre se había casado con un hombre extremadamente rico en el trabajo, quien lo adoptó y financió su negocio. Le conté sobre mi portafolio y me ofreció un trabajo. Considerándolo demasiado incómodo, rechacé la oferta al principio, pero luego decidí unirme después de su repetida insistencia. Las cosas me iban extremadamente bien en el trabajo y, durante los siguientes 6 meses, Thash y yo nos acercamos. Una noche, cuando todos excepto Thash y yo se habían ido, me propuso matrimonio diciéndome que lamentaba haber roto conmigo y que no quería arriesgarse de nuevo solo saliendo. Estaba muy emocionada y dije que sí. Al día siguiente informamos a todos, pero su madre no estaba particularmente contenta. Organizó un almuerzo para que nos conociéramos, que terminó siendo un desastre. Su madre era dulce frente a él, pero hacía comentarios mezquinos sobre mí cuando estábamos solos, llamándonos a mí y a mi familia buscadores de oro. Le recordé que dejamos el vecindario trabajando duro y no eligiendo el camino fácil casándonos con un hombre rico. Le conté a Thash sobre los comentarios de su madre más tarde, lo que me pidió que ignorara. Durante los siguientes meses, su relación con Thash se agrió porque su madre le llenaba los oídos y él creía mucho de ello. Le pedí que confiara en mí si quería que siguiéramos juntos. Después de muchos altibajos, nos fugamos y nos casamos. Su madre no estaba contenta de perderse la boda, pero mantuvo la fachada en la recepción. Thash y yo compramos una casa y comenzamos nuestra vida de casados allí. Un domingo recibí una llamada de mi hermana pidiendo financiación inicial para su startup. Le dije que lo pensaría y corté la llamada. Thash me escuchó hablar y me preguntó de qué se trataba. Le dije que iba a darle a mi hermana algo de dinero de mis ahorros para su startup. Se ofreció a pagar el importe en su totalidad, sin preguntas, porque ahora éramos una familia. Me conmovió su gesto y acepté. Durante los siguientes meses, el negocio de mi hermana tocó fondo y Thash comenzó a preocuparse por su inversión en su proyecto. Su frustración se mostró en su comportamiento distante y grosero conmigo en casa. Las peleas por pequeños problemas aumentaron hasta el punto en que dejamos de hablar para evitar la tensión. El estado estresante de nuestro matrimonio llegó a su punto máximo cuando olvidó nuestro primer aniversario y decidí quedarme con mis padres por un tiempo.
Faz y yo habíamos planeado una pequeña reunión después de nuestro aniversario para nuestra familia y ya habíamos planeado y pagado todo, así que decidimos actuar como anfitriones. Recibí una llamada de la madre de Thash durante esto pidiéndome que empacara mis maletas porque había encontrado a la chica perfecta para su hijo. No la entretuve y le pedí que se diera cuenta de la realidad. Obviamente no le gustó y cortó la llamada. Regresé a mi casa para prepararme para la reunión y hablé con Thash sobre su madre. Thash estaba borracho y no respondió a nada de lo que dije. Al día siguiente, la tensión entre Thash y yo era tan clara que incluso mis primos lejanos preguntaron si algo andaba mal. Intenté hablar con Thash, pero me apartó la mano y se fue. Regresó con un sobre diciendo que tenía pruebas de que lo estaba engañando. Me sorprendió y decidí abrir el sobre. Tenía papeles de divorcio y algunas fotos inapropiadas mías con otro hombre. No podía pensar en cómo era posible esto, pero aún así traté de explicarle a Thash que no era verdad. No escuchó y me pidió que me fuera, añadiendo que debería haber escuchado a su madre y no haberse casado con una familia de buscadores de oro. No podía comprender nada, así que mi hermana decidió llevarme y nos fuimos. Regresé a casa de mis padres y lloré, mostrándoles las fotos e intentando explicarles que no había estado engañando a Thash y que no tenía idea de que eran estas fotos. Me consolaron a mí y a mi hermana. Después de mirar la foto, nos dijo que claramente estaban manipuladas. Todo tenía sentido y decidimos hablar con Thash al día siguiente. Al día siguiente, antes de que mi hermana y yo pudiéramos irnos, Thash llamó a la puerta. Pensé que él también debía haber sentido algo sospechoso, pero en cambio estaba allí para pedirme que firmara los papeles lo antes posible. Ambos nos sentamos y le expliqué que no lo engañé y que las imágenes parecían falsas porque ni siquiera mi cara era claramente visible. Escuchó y luego respondió que desde que había visto las fotos había perdido toda la confianza en mí y quería el divorcio. Me sorprendió y traté de convencerlo, pero me pidió que firmara el documento o presentaría un caso de fraude contra mi hermana por robarle su dinero, ya que no habíamos redactado un contrato. Podía escuchar los latidos de mi corazón en mi cabeza y le pedí que lo solucionara en lugar de terminar nuestra relación, pero él se mostró inflexible en terminar nuestra asociación y se fue. Estaba destrozada, pero no deseaba meterme con él debido a su estatus, así que no leí los papeles y firmé los documentos de divorcio. También me di cuenta de que estaba embarazada de 2 meses durante este tiempo y mi abogado decidió pedirle a Thash manutención infantil además de la pensión alimenticia que me estaba dando, de la que no estaba al tanto. Cuando salimos de la sala del tribunal, Thash se acercó a mí, en lugar de felicitarme por el niño, dijo que se alegraba de que estuviéramos terminando la relación porque éramos buscadores de oro. Me rompió el corazón su comportamiento, así que no respondí. Con el tiempo, Thash y yo nos volvimos civilizados el uno con el otro y decidimos compartir la custodia del niño, con lo que Thash estaba de acuerdo, mientras que su madre comenzó a exigir la custodia total a cambio de más dinero. Ya estaba harta de ella. Así que les envié un correo electrónico a ella y a Thash diciendo que mi hijo no estaba a la venta y que presentaría cargos de acoso contra ella si intentaba algo de nuevo. Thash, al leer esto, le dijo severamente a su madre que se mantuviera alejada. Sabía que las fotos inapropiadas eran falsas, pero no tenía idea de quién podría haberlas creado o plantado hasta que escuché de un amigo de Thash que su madre estaba tratando de convencerlo de que se casara con una chica de su círculo. Thash estaba bastante deprimido por el divorcio e ignoró a su madre. Pero ahora todos sabían lo desesperada que estaba porque aparecía en su oficina todos los días durante las últimas 2 o 3 semanas. Al escuchar esto, até cabos y me di cuenta de que debía ser mi suegra quien creó esas imágenes para crear una brecha entre mí y su hijo. Por un lado, estaba enfurecida por ella y quería vengarme, pero por otro lado, no quería que me molestara por el bien de mi hijo, así que decidí dejarlo pasar hasta el momento adecuado. Meses después de los trámites de divorcio, recibí un correo electrónico de mi suegra. Se lo enviaron a la chica con la que mi suegra estaba tratando de que Thash se casara y ella accidentalmente agregó mi correo electrónico. El correo electrónico era un plan para obtener todo el dinero de Thash con instrucciones a esta nueva chica sobre cómo cortejarlo porque mi suegra estaba a punto de divorciarse de su marido y sabía que Thash no financiaría su estilo de vida extravagante. Terminó con su número, así que la llamé y le pregunté por qué le haría algo tan cruel a su hijo. Le tomó un tiempo entenderlo, pero no estaba asustada diciendo que podía decirle a Thash lo que quisiera y que él todavía no me creería a mí por encima de ella. Tenía razón, así que corté la llamada y le reenvié el correo electrónico a Thash. Incluso intenté llamarlo, pero no contestó, así que supuse que debía haberlo leído y simplemente no deseaba hablar conmigo. En los siguientes meses, los trámites de divorcio continuaron y di a luz a una hermosa bebé. Thash me apoyó mucho desde lejos y creó un fondo fiduciario a su nombre.
No se había casado con la chica, y no supe mucho de mi suegra, así que lo consideré una señal de que finalmente estaba fuera de su vida. Pasó el tiempo y ahora era un año confirmando finalmente nuestro divorcio. Me había mudado de la casa de mis padres a un lugar nuevo y decidí que quería dejar la ciudad y comenzar una vida nueva después de que mi hija fuera un poco mayor. Un día tuve una visita inesperada en mi puerta. Thash. No habíamos hablado desde el divorcio, así que fue sorprendente. Su ropa estaba mojada de sudor y parecía que había estado corriendo. Lo dejé entrar y le pregunté por qué estaba allí. Me dijo que lamentaba lo que había sucedido y que lamentaba nuestro divorcio porque ahora sabía la razón. Estaba confundida, pero continuó diciendo que estaba visitando la casa de su madre cuando las cosas estaban mal entre ella y su padrastro. Estaba revisando su armario para buscar una toalla y vio las fotos mías engañándolo. Se sorprendió ya que nunca había compartido esas fotos con nadie más que conmigo, así que sigilosamente las llevó a casa. Luego recordó mi acusación de que las fotos estaban manipuladas y las hizo revisar por un amigo fotógrafo unos días después, quien demostró que mis suposiciones eran ciertas. Fue entonces cuando se dio cuenta de que era obra de su madre y vino corriendo a disculparse. Empecé a llorar, no porque lo extrañara, sino porque finalmente se demostró mi inocencia. Le dije que debería haber confiado en mí desde el principio y que me sorprendió cuando no respondió al correo electrónico que le envié hace 6 meses sobre su madre. Me preguntó qué correo electrónico. Se lo mostré mi computadora portátil y su mandíbula cayó. Explicó que esta era la primera vez que veía este correo electrónico y que actualmente estaba comprometido con la chica con la que su madre quería que se casara. Ambos nos sentamos en silencio pensando en qué hacer a continuación. Finalmente, después de no hablar durante una hora, sugirió que podríamos reunirnos una vez que recopiláramos nuestros pensamientos y se fue. Actualización 1. Thash y yo planeamos reunirnos en mi casa al día siguiente. Me dijo que no había leído el correo electrónico antes porque estaba marcado como spam en su bandeja de entrada. Lo leyó en detalle y se dio cuenta de que su madre en realidad le había hecho firmar algunos documentos diciéndole que era para asegurarse de que tendría algunas acciones guardadas para nuestra hija. Pensó que era raro, pero firmó para evitar que su madre lo molestara para que se casara con esa chica de nuevo. Añadió que se comprometió con la chica una vez que su madre se separó de su padrastro y le pidió que se casara con la chica en un estado de ebriedad. Se quedó en el hospital porque había sufrido una intoxicación por alcohol. Más tarde, cuando las cosas mejoraron, obtuvo otro conjunto de documentos firmados por él diciéndole que eran contratos de proveedores relacionados con su compromiso. Leyó los contratos y, a primera vista, no parecían sospechosos, así que firmó. Dijo que no tenía idea de qué se trataban esos documentos y ahora estaba asustado. Ambos decidimos que lo mejor era contactar a su abogado lo antes posible. El abogado de Thash, que era el hermano de su padrastro, estaba asombrado de la audacia de mi suegra para llevar a cabo una acción tan elaborada. Simpatizó con nosotros, pero quería que supiéramos la verdad. Esto no era suficiente evidencia en su contra. Mencioné el correo electrónico y dijo que ella podría encontrar cientos de maneras de demostrar que no era suyo. La única forma de recuperar los documentos legalmente era una confesión de ella. Thash y yo le agradecimos su tiempo y nos fuimos a nuestras respectivas casas para pensar en ello y mantenerlo en secreto para todos por ahora. Actualización de esta actualización es para el próximo mes completo. Sabía que a la madre de Thash no le agradaba mucho, así que pensé que tal vez ponerla de los nervios podría llevarla a confesar todo su plan. Obtuve la aprobación de Thash y llamé a mi suegra al día siguiente con una grabadora de llamadas encendida. No contestó hasta la tercera vez y fue muy grosera preguntando por qué la molestaba. Le dije que iría directo al grano ya que tampoco disfrutaba hablar con ella y le pregunté por qué rompió mi matrimonio con Thash. Estaba confundida y no sabía qué decir. Continué diciendo que sabía que ella tenía algo que ver con eso porque estaba planeando tomar toda la riqueza de Thash y solo quería saber por qué romper nuestro matrimonio era crucial. Después de algunos intentos fallidos de mentir, finalmente dijo la verdad. Dijo que no había forma de que Thash considerara nada de lo que ella dijera mientras yo estuviera en su vida. Dijo que él confiaba más en mí y que romper su confianza en mí lo hizo débil y vulnerable, permitiéndole acercarse a él. Admitió haber hecho manipular las imágenes a un amigo y enviarlas a la oficina de Thash. Me entristeció escuchar esto, pero traté de obtener más detalles sobre el correo electrónico de ella, pero no dijo una palabra, así que corté la llamada. Le envié a Thash el audio y él lo escuchó y me contó sobre su plan para obtener información de su actual prometida. Al día siguiente, Thash le pidió que se reuniera con él en un restaurante elegante, ya que no habían tenido ninguna cita antes del compromiso. Comenzó haciéndole preguntas sobre su familia.
No pudo responder las preguntas más básicas sobre sus padres y Thash se frustró. Le pidió que dijera la verdad antes de que fuera demasiado tarde, considerando lo rápido que su madre se estaba moviendo con su plan. Rompió a llorar y le dijo que en realidad no era la hija de la amiga de su madre, sino una chica universitaria que la conoció en la clase de yoga. Dijo que confió en su madre sobre sus dificultades financieras. Su madre ofreció una solución: fingir ser de una familia rica y casarse con Thash para eventualmente obtener su dinero. Dijo que su madre habló mal de él afirmando que ella era la víctima cuya fortuna fue robada por él, lo que la motivó a recuperarla. Thash se emocionó y le ofreció dinero a la chica para su educación si elegía ponerse de su lado y exponer a su madre. Dijo que lo pensaría y se fue. Thash pasó por mi casa después de esto y me contó todo sobre su nueva prometida. Justo entonces recibió una llamada de ella diciendo que estaba lista para trabajar con él porque no se sentía bien engañando a alguien como su madre lo estaba engañando. Thash le agradeció y le dijo que se pondría en contacto con ella con el plan pronto. Actualización 3. Le conté a mi hermana sobre todo esto con la esperanza de obtener algunas sugerencias y se le ocurrió un plan para atrapar a mi suegra confesando sus planes para robar la fortuna de Thash. Llevé a Thash a una llamada mientras mi hermana describía el plan. Dijo que como teníamos acceso a la prometida de Thash, que también era cómplice de su madre, podíamos pedirle que organizara una reunión privada con la madre de Thash pidiéndole que le contara los detalles del plan o que lo revelara todo frente a Thash. Si la madre de Thash accedía a hablar con ella, podía colocar cámaras secretas en su casa grabando la conversación y atrapándola en el acto. Thash estaba de acuerdo y le preguntó a su prometida si estaba dispuesta a hacerlo. Ella accedió y procedimos con el plan. Ella la llamará Stacy y llamó a la madre de Thash y le pidió que se reunieran para discutir el plan más a fondo, pero se enfrentó a la objeción de preguntar por qué estaba tan interesada. Stacy dijo que no estaba segura de las intenciones de la madre de Thash y quería ser parte del plan completo para evitar ser estafada. La madre de Thash vaciló pero accedió a reunirse con ella en su casa al día siguiente. Colocaron cámaras detrás de jarrones y pinturas y esperaron a la madre de Thash. La madre de Thash llegó y se sentó antes de que Stacy pudiera ofrecer nada. Stacy captó la indirecta y preguntó sobre los documentos que la madre de Thash hizo firmar. Preguntó cómo Stacy sabía sobre eso y Stacy le dijo que Thash le había informado. La madre de Thash respondió que los documentos eran de la propiedad de Thash y sus ahorros bancarios. Stacy preguntó si eso no era suficiente. La madre de Thash dijo que para mantener su estilo de vida necesitaban hacer mucho más. Agregó que su próximo plan era casar a Stacy y Thash, hacer de Stacy la nominada para la compañía de Thash y luego hacer que Thash muriera en un accidente para que ella obtuviera el dinero automáticamente. Stacy se sorprendió pero continuó preguntando si tales medidas extremas eran necesarias. La madre de Thash justificó la planificación de su asesinato contando mentiras sobre Thash. Stacy no dijo mucho para evitar arruinar su tapadera y simplemente estuvo de acuerdo. Pidió el plan por adelantado y la madre de Thash respondió que lo pensarían pronto. Tan pronto como se fue, Stacy nos llamó y nos mostró las imágenes. Todos, incluida mi hermana y yo, teníamos lágrimas en los ojos al pensar en lo terrible que era mi ex-suegra y lo difícil que debía ser para Thash presenciar esto de primera mano. Thash se mantuvo fuerte y dijo que tenía otro plan para atrapar a su madre con las manos en la masa. Actualización para Zack: después de ver el vídeo estaba seguro de que era suficiente para atraparla, pero quería mostrar sus verdaderos colores a todos antes de entregarla a la policía. Dijo que como su madre estaba tras su compañía, fingiría dársela después de su muerte. De esta manera, Stacy tendría que casarse con él y él podría atrapar a su madre con las manos en la masa frente a todos. Todos estuvimos de acuerdo porque era su venganza por todo lo que había pasado. Al día siguiente, le mostramos el vídeo a su abogado y le contamos sobre el plan. Estaba bien con eso siempre y cuando nadie saliera herido. De acuerdo con su plan, Thash llamó a su madre a su casa afirmando que era urgente. Su madre vino y él le contó lo vacía que se había vuelto su vida después de divorciarse de mí. Le dijo que deseaba dejar el negocio y todo para vivir una vida tranquila en las montañas. Su madre trató de hacerle cambiar de opinión, pero Thash dijo que su decisión era definitiva e iba a hacerla nominada para su riqueza una vez que falleciera. La madre de Thash se sorprendió pero se alegró. Dijo que quería que ella firmara algunos documentos antes de que pudiera comenzar el proceso y que organizaría una fiesta de despedida para conocer a todos por última vez una vez que su testamento estuviera en su lugar, a lo que su madre accedió. Los documentos que le hizo firmar eran los que ella había firmado antes y él tuvo acceso a ellos a través de Stacy. Poco después de su reunión con Thash, su madre llamó a Stacy para echarla del plan. Dijo que le pagaría a Stacy una vez que obtuviera el dinero.
Stacy preguntó cuál era su plan para Thatch y en la emoción ella soltó cómo planeaba empujarlo por la terraza en su fiesta de despedida, poseyendo así toda la riqueza. Stacy informó a Zack por mensaje de texto. Thatch hizo todo el trabajo. Obtuvo los documentos firmados por ella, hizo su testamento falso y planeó toda la fiesta para el próximo mes. Preparó un espectáculo de luces para su fiesta de despedida solo para enfocar a su madre cuando lo empujara. Su plan era cortar las luces mientras él y su madre estaban en la terraza, luego reemplazarse a sí mismo con un maniquí que ella empujaría. También había instalado cámaras nocturnas como prueba más tarde. Todo estaba planeado. Thatch saludó a todos y declaró sus intenciones. Su madre siguió con un discurso muy emotivo sobre su hijo. Fui invitado con mi hija y la madre de Thatch no perdió la oportunidad de hacerme sentir menos que ella, pero la ignoré. Al final de la noche comenzó a buscar a Thatch para hablar en privado en la terraza. Thatch estaba convenientemente ya allí, así que ella lo siguió. Comenzó con lo que era el amor de su vida y lo difícil que era dejarlo ir. Luego pasó a temas centrados en el dinero sobre cómo mantener su estilo de vida. Una vez que cortamos las luces, lo consideró su oportunidad perfecta para empujar a Thatch por la cornisa. Thatch rápidamente se reemplazó a sí mismo con el maniquí y escuchamos un golpe sordo. Thatch aplaudió y el foco se dirigió a su madre colgando sobre la cornisa para ver si era Thatch quien había caído. Las luces volvieron y al ver el maniquí en el suelo todos la miraron. Estaba estupefacta e intentó correr, pero Thatch la atrapó y la presentó a todos. Dio un discurso explicando todo mientras su madre seguía haciendo una rabieta. Llamé al 911 y la madre de Thatch finalmente fue puesta bajo custodia. Actualización 5. Esta será la última actualización sobre esta saga. Después de la fiesta, nadie rescató a la madre de Thatch, incluyendo a su esposo y sus padres. Fue presentada ante el tribunal poco después y sobre la base de la petición en su contra de Thatch fue acusada de intento de asesinato y fraude financiero a lo que se declaró no culpable. El abogado de Thatch le dijo que aunque afirmara no ser culpable con la evidencia que tenían no había nada de qué preocuparse. El padrastro de Thatch también finalmente solicitó el divorcio de ella. Thatch le dio a Stacy el dinero para la universidad y decidió hacerse cargo de su educación financieramente. También regresó a mi casa y me preguntó si quería darle a nuestra relación otra oportunidad. Dije que no por el momento ya que había pasado por mucho, pero le aseguré que siempre tendría mi apoyo. Thatch estuvo de acuerdo y se fue. El negocio de mi hermana había comenzado a florecer, así que devolvió el dinero que había tomado de Thatch. Thatch decidió tomarse unos meses libres del trabajo y se fue a quedar en su cabaña en las montañas. Yo, por otro lado, he comenzado a trabajar con mi hija siendo lo suficientemente mayor y estoy planeando mudarme a otro lugar para tener mejores oportunidades.